Bueno, buenos días. Mi nombre es Daniel Verduzco, soy residente de alergia de primer año, y mi profesora asesora es la doctora Rosa Ivette Guzmán Avilán. Ella me asesoró para hacer esta exposición y pues vamos a hablar acerca de lo que es la sesión clínica de alergia. Vamos a presentar una paciente femenina, vamos a dejar pues sus nombres pues, no los vamos a mencionar por cuestiones de bioética. Tiene ella 53 años de edad, estado civil casada, fecha de nacimiento el 3 de julio de 1968, lugar de residencia San Nicolás, toda su vida ha vivido ahí. Solamente el lugar de nacimiento fue en la ciudad de Monterrey. Escolaridad maestría, tiene una maestría en docencia y ocupación, pues ella es docente. El interrogatorio directo y religión que practica ella es católica. La fecha de evaluación y valoración de la paciente es el 3 de mayo del 2022. ¿Ok? Como antecedentes personales, heredofamiliares, ella cuenta con una madre con asma, aparte hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2. Aún vive, no sabe exactamente qué medicamentos le están dando, pero aún vive. Igual su padre con diabetes mellitus tipo 2, de igual manera todavía vive, y tiene un hijo con asma que ella comenta que está bien controlado. Entre los antecedentes personales patológicos, ella tiene ciertas enfermedades, una de las cuales pues ella tiene una estenosis aórtica severa, que es lo que podemos ver aquí en imagen, que es cuando las válvulas aórticas ya no se puede dilatar y no puede obtener un adecuado flujo de sangre. Tiene arritmia cardíaca grado 2, hipertrigliceridemia y obesidad grado 1. Dentro de sus hospitalizaciones ha tenido múltiples hospitalizaciones, principalmente por puro proceso quirúrgico. En cuanto a los embarazos, pues ha tenido 3 embarazos, de los cuales se han resuelto por partos. Ha tenido una apendicectomía, esto fue a la edad de la adolescencia. Tiene colecistectomía, fue después del primer parto, y un cateterismo cardíaco que fue recientemente. Las cirugías pues son las que les acabo de comentar previamente. Solamente los 3 embarazos son los únicos que no. Transfusiones negadas y traumáticos negados. Ella cuenta con su cartilla de inmunizaciones completas, lo mostró, y cuenta con 3 vacunas COVID, a las 3 de AstraZeneca. Como antecedente personal de atópico, perdón, ella presentó una anafilaxia hace 14 años. Al estar inflando un globo, ella presenta inicialmente lo que es edema y prurito de labios, presentando de igual manera dificultad respiratoria. 12 años posteriores a la administración de hace 12 años, perdón, posterior a la administración de una penicilina, ella comenta que tiene una reacción adversa con la administración de este medicamento intramuscular, presentando solamente eritema en la región de la punción. Más sin embargo, ella lo menciona como una alergia a medicamento, pero pues sabemos que solamente va a ser una reacción local. Como antecedentes personales no patológicos, ella vive en casa propia, hecha por bloque, donde habitan 4 personas. Cuenta con 3 recámaras. Cada recámara cuenta con su propia ventana. Tienen persianas que las limpia, le hace el aseo cada semana. El colchón donde ella duerme tiene una vida de 3 años aproximados. Tiene cambio de sábanas cada semana con lavado de las mismas, y de igual manera las almohadas. Aire acondicionado con limpieza de filtros cada 6 meses. Ella tiene como otros antecedentes de importancia, un parque a 15 metros de distancia de su casa, árboles en patio de la casa. No me comentó cuáles eran, simplemente pues me comentó que tenía diversos árboles. Animales tiene dos animales, perros más que nada, vacunados y desparasitados. No hay arroyo cerquita de su casa. Tiene una avenida principal a 25 metros, fábricas negadas, y cuenta con todos los servicios domésticos: luz, gas, electricidad, recolección de basura, drenaje. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la consulta? Ella fue enviada por un cardiólogo intervencionista por el cual había presentado la sensibilización al látex en varias ocasiones. Entonces, él lo mandó con el diagnóstico de sospecha de alergia al látex. Entonces, al momento de nosotros interrogar a nuestro paciente, ella presentó desde hace 14 años, como el antecedente que les había comentado previamente. Ella había comentado que presentó súbitamente al inflar un globo, escurrimiento nasal, lagrimeo, prurito nasal, faringio, edema de labios, manos, acudiendo al servicio de urgencias.
valorando que tenía datos de dificultad respiratoria, administrándole una sola dosis única de adrenalina, revirtiendo sus síntomas. Egresada a las 6, 8 horas, posteriormente regresa a casa sin problema. Ella piensa que este periodo de sensibilización es ocasionado por alguna otra cosa y vuelve a presentar una prueba de reto, el cual ella sola, a 3 meses posteriores, vuelve a inflar un globo, pensando que no era por ahí la causa de su anafilaxia, presentando nueva exacerbación, mismos síntomas, requiriendo nuevamente a otra administración de lo que es adrenalina intramuscular, igual revirtiendo sus síntomas, egresándola. Entonces ya ella se queda tranquilamente con el diagnóstico de alergia al látex. Hace 6 meses presenta una extracción sanguínea, el cual al momento de realizar la extracción sanguínea, al ponerle el torniquete, presenta en la región del torniquete prurito y sibilancias, acudiendo nuevamente a urgencias, tratada otra vez con adrenalina intramuscular. Entonces, ella también, aparte de estos síntomas que presenta con el contacto con el látex, ella comenta que tiene un cuadro de rinopatía crónica, 3 años de evolución, presentando rinorrea hialina, estornudos, congestión nasal, esto siempre siendo de predominio matutino, mejorando con la administración de loratadina solamente, pero persisten los síntomas y más que nada se exacerban con el cambio de temperatura, cambios de clima. A la exploración física, ¿qué fue lo que nosotros valoramos? Dentro de los signos vitales, pues podemos ver que tienen unos signos más o menos estables. Lo único que nos llama la atención es lo que es el peso del paciente, que tiene un índice de masa corporal de 32.5. Dentro de lo que es el hábitus exterior, nosotros no encontramos ninguna otra alteración, solamente que ella se ve un poquito mayor de lo que su edad aparenta, orientada a cooperadora. En la cabeza, normocéfalo, oídos sin alteraciones, pupilas normorreactivas al estímulo luminoso, narinas permeables con mucosa ligeramente pálida, cornete nasal derecho con una hipertrofia del 30%, izquierdo del 50%, no presentaba puentes nasales, ni descarga, ni otras alteraciones. En la orofaringe, pues no se podía apreciar ninguna otra alteración, se veía adecuadamente. Dentro del tórax, ella tenía un soplo sistólico en foco aórtico, grado 3 de 4, irradiado hacia cuello, sin datos de dificultad respiratoria de momento, campos pulmonares con ruido respiratorio sin alteraciones. Dentro de lo que es la piel, actualmente al momento de la revisión no se presentaba ninguna alteración y se podía valorar al paciente normal. Nosotros como el abordaje diagnóstico le realizamos una citología nasal, ya que comentaba la paciente cuadro de rinopatía crónica. Entonces nosotros al realizar la citología nasal presentamos que sí la paciente presentaba eosinófilos y basófilos, que concuerda con nuestra etiología. Pero también presentaba muchas células productoras de moco, que son las células de Globel, que eran las que más abundaban en la citología nasal. Le hicimos unas pruebas cutáneas para determinar aeroalergenos, las cuales todas salieron negativas. Entonces, con el historial previo que se le había hecho, nosotros pedimos también una prueba látex, pero el cual salió negativa. Entonces, le volvimos a realizar una prueba PRIC para poder determinar nosotros si la paciente sí tenía riesgo de alergia al látex o no, en la cual en esta ocasión sí sale positiva. Tiene una roncha de 7.3 con un eritema de 8.4 y el testigo negativo siendo de 2.2 con 2 por 2, presentándose así una prueba positiva a la prueba PRIC test de látex en el antebrazo. Posteriormente realizamos una prueba de reto, en la cual en la prueba de reto nosotros optamos por ponerle en un dedo del guante, en un dedo de la mano, ponerle un guante, tomamos signos vitales previos antes de la aplicación del prueba de reto y posteriormente, después de los 15 minutos de la aplicación de prueba de reto, nosotros volvimos a valorar signos vitales, pero la paciente empezó a presentar datos, algunas alteraciones, por ejemplo, debilidad generalizada y se mantuvo en observación. Ella recuperó su estado basal sin administración alguna de algún medicamento y mejora, al igual que mejoran los signos vitales. Entonces, ¿qué diagnósticos nosotros podemos concluir con nuestra paciente? Obviamente, pues la alergia al látex se corroboró por diferentes pruebas. Una rinopatía crónica, aunque no tenemos la certeza de qué alérgenos son, pero podemos definir que por el historial y la evolución del paciente ya tiene una rinopatía crónica.
obesidad grado 1, la estenosis aórtica severa, arritmia cardíaca grado 1 y la hipertrigliceridemia que ella nos había comentado que presentaba. ¿Cuál fue el tratamiento que nosotros administramos? Para empezar, nosotros dimos el plan de acción de anafilaxia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros le dimos una hoja en donde ella tenía todas las indicaciones que tenía que seguir en caso de que ella llegara a presentar algún cuadro similar. Le dimos el kit de anafilaxia, el cual pues contiene 2 ampolletas de adrenalina para poder revertir sus síntomas inmediatamente y tener una adecuada administración oportuna del medicamento. Y como lo mandó cirugía, bueno, cardiología, intervencionismo, los intervencionistas cardíacos, ellos querían hacerlo un nuevo cateterismo. Entonces nos las mandaron para valorar si ellos podían seguir utilizando látex o no. Entonces les dijimos que la cirugía debería ser inmediatamente libre de látex en todos los procedimientos a futuro. Entonces, ahora vamos a hablar algunas ciertas cosas de lo que es la alergia al látex. Entonces, empezamos con historia. Para empezar, nosotros tenemos registros que ya se usaba el látex desde 1600 antes de Cristo en Veracruz, México. Ellos lo utilizaban antes con las agarraderas de las herramientas, en ciertas figuras humanas, modelos humanos o moldes de ciertas cosas. También los mayas lo utilizaban para el juego de pelota. Utilizaban varias capas de látex para que la pelota pudiera botar. Y esto se obtenía del árbol de Castilla, elástica, que es este árbol de aquí, que se le parte un pedazo y empieza a salir todo lo que es el citosol del árbol y es lo que nosotros utilizamos para poder hacer el látex. Entonces, hablamos un poquito más de historia. No es hasta dentro de 1813 que Adam Elias von Siebold fue quien adoptó el uso de guantes para reducir la infección, pero era el único que lo utilizaba, solamente él, y pues no lo extendía a sus compañeros. En 1843, Charles Goodyear con Nathaniel Hayward descubrieron la volcanización de látex, así para hacerla para hacerla más estable, y junto con Thomas Hancock descubrieron la estabilidad del hule y ya así poder hacer muchos más guantes para el uso diario. Pero no fue hasta dentro de 1878 que se inventó el primer guante de látex para uso quirúrgico meramente. Más sin embargo, no fue hasta después que los cirujanos y ginecólogos lo utilizaron para su uso habitual. En 1892, el doctor Joseph Bloodgood, él utilizaba rutinariamente los guantes de látex para sus procedimientos y para poder hacer sus experimentos dentro del laboratorio. En 1900 fue cuando ya los cirujanos adoptaron el uso de guantes para los eventos quirúrgicos. Y la primera reacción después de que iniciaron los cirujanos a utilizar el guante de látex fue hasta 1927 en una paciente que se le estaba realizando una extracción dental, presentó urticaria y edema de laringio posterior a esta extracción. En 1933 se reportaron también reacciones alérgicas o reacciones cutáneas con los guantes de los electricistas, que ellos también utilizan los guantes para que no les dé toques. En 1979 se realiza la primera prueba de provocación de látex. En 1987 la CDC implementa el uso de guantes rutinariamente como medida de prevención universal. Y la FDA hasta 1991, casi 200 años después de que se inventó el guante, ya ellos hacen actividades para conceptualizar la alergia al látex a nivel mundial. Entonces, ¿qué es el látex? El látex es un citosol intracelular secretado por el árbol de caucho. Como ya les había mencionado, cortan un pedazo de árbol y lo que está saliendo de citosol lo van recolectando. Y eso es lo que nosotros podemos utilizar para iniciar a hacer el látex. Funciona como sellador y protector, hace que no pase las moléculas porque las partículas son tan pequeñas. Es una sustancia lechosa y se aplica amoníaco para prevenir la contaminación bacteriana y la coagulación en cuanto a la recolección de lo que es el líquido lechoso. Y aquí después agregan múltiples químicos, aceleradores, antioxidantes y conservadores secundarios para ya poder manipular el látex a una manera que ellos quisieran, a la manera pues del objeto que nosotros queremos que produzca. Entonces,
Hoy el látex se obtiene del árbol Hevea brasilensis. Este va a crecer solamente en Malasia, India, Centro y Suramérica. Otras fuentes de látex que nosotros tenemos es el que produce la goma de mascar, que es el arbusto de guayule, que es este de aquí. Y el producto más utilizado de látex y el que causa más problemas de sensibilización es el guante de látex, que es solamente para uso médico y para uso dental. Entonces, se producen más de 12 millones de toneladas de caucho natural al año que se utilizan en muchas industrias, no solamente para el área médica, sino se utilizan como productos comerciales y de consumo rutinario. Muchas ocasiones los hemos visto pues, en las llantas de los carros, en ciertas mangueras, en muchas cosas, las bandas de los carros, muchas otras industrias también lo utilizan, no solamente el área médica. Dentro de la epidemiología, nosotros contamos dentro de la bibliografía que se presenta un 4.3% de la población general alérgicos a lo que es el látex. De estos, solamente del 2 al 2.5% van a ser alérgicos la población del personal de salud. En cuanto a los pacientes con espina bífida, van a presentar un 40-65% de alergia al látex y se estima que el 6.4% de la población general va a estar sensibilizada a lo que es el látex. Nosotros aquí en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica hemos hecho varios estudios. Uno de ellos pues es que se utilizó en la escala el cuestionario de alergia al látex en estudiantes de último año de medicina y odontología, que fue un estudio observacional prospectivo comparativo. Aquí realizaron las pruebas PRIC con el látex para poder valorar si tenían sensibilización y cuántos presentaban alergia a lo que es el látex, dentro de los cuales participaron 378 personas, estudiantes de último año, del cual 56.3% fueron de odontología, 43.7% de medicina, con una media de edad de 23 años aproximadamente. El 7.1 tenía sensibilización a lo que es el látex de ambos grupos y el 17.3% de los estudiantes de odontología, ellos presentaban alergia a lo que es el látex y el 10.9% de los estudiantes de medicina presentaban alergia al látex. También tenemos una tesis que se publicó en el 2015, que igual es un estudio transversal, se valora la sensibilización de los estudiantes de posgrado de medicina, estudiando lo que es la población tanto quirúrgico como no quirúrgico de los residentes de medicina. Realizando igual pruebas PRIC, participaron 208 alumnos, de los cuales 84 eran de especialidades quirúrgicas y 124 no quirúrgicas. Contaron con un resultado de 18% con sensibilización al látex y un 11% presentaron pruebas positivas para las mismas, presentando una prevalencia de los estudiantes de posgrado de 11% en esta universidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para lo que es la alergia al látex? Pues más que nada, el factor más importante para la sensibilización y al látex es el grado de exposición y la cantidad de tiempo que uno va a estar presentándose ante esta exposición al látex. Otra es la historia familiar o la historia clínica de atopia del paciente. Múltiples cirugías, más de 5. Sabemos que nuestros pacientes prematuros son los que más van a presentar cirugías, entonces es por eso que en la siguiente diapositiva les voy a comentar. Pero también el de tener espina bífida es uno de los causantes de factores de riesgo más importantes porque empiezan a tener múltiples procedimientos quirúrgicos a tempranas edades. Contacto con guantes de látex en la mucosa rectal también es otro factor de riesgo. Alergia a frutas y verduras, por ejemplo, el kiwi, el plátano y el aguacate. Manipuladores de alimentos, los trabajadores domésticos, que ellos también utilizan los guantes de látex, como les enseño aquí en la imagen, y los trabajadores de la industria de caucho, que son más que nada los que se presentan, los que utilizan más que nada las llantas, el hule, mangueras, bandas, todo ese tipo de cosas que son para carros. Entonces, las condiciones médicas con mayor predisposición siempre van a ser en prematuros. ¿Por qué la prematurez? Porque desde la edad prematura nosotros al momento de tocar a nuestros pacientes siempre tenemos que llevar o utilizar guantes de látex para poder manipular y poder hacer procedimientos en ellos. De igual manera, pacientes con espina bífida sigue siendo una de las causas más comunes. Anomalías urogenitales presentan múltiples procedimientos quirúrgicos, malformaciones anorrectales, la estimulación del látex en la mucosa rectal, fístula traqueosofágica,
anomalías congénitas, derivación ventrículos peritoneales, parálisis cerebral infantil, cuadriplegia y la atopia, que son las condiciones más comunes que se presentan con la alergia al látex. Dentro de los factores de riesgo de anafilaxia, sabemos que dentro del quirófano se presenta 19% de las causas quirúrgicas de anafilaxia, son secundarias a lo que es la alergia al látex. Nosotros podemos ver en esta diapositiva que la anafilaxia puede ser causada por múltiples cosas, pero dentro de las más comunes es el personal sanitario y la espina bífida, que son las causas más comunes. Solamente pues quería recalcar, el 19% de todas las reacciones anafilácticas en quirófano son causadas por la alergia al látex. Entonces, ¿cuáles son los alergenos o cuántos alergenos existen que nos pueden involucrar la alergia al látex? Pues se identifican aproximadamente un alrededor de 250 polipéptidos de caucho natural, que son los que van a estar presentes en lo que es el látex. Pero de estos solamente son 60 polipéptidos que se van a unir y poder causar alergia, que se unen al IgE. Los alergenos responsables de las reacciones alérgicas más severas al látex son solo 15. Y los vamos a ver del Hep B1 al Hep B15, que son las más comunes que nosotros podemos valorar. Las más frecuentes en los trabajadores de salud va a ser del Hep 5 al Hep 6, pero dentro de estas el Hep B6 se divide en .01, .02 y .03, que ahorita se los voy a mencionar más frecuente. Y dentro de los que son la espina bífida, pues se presenta el Hep B1, Hep B3, Hep B5 y Hep B6. Entonces, como ya les había comentado en la diapositiva anterior, en el personal de salud, estas cuatro, van a ser las más comunes que se van a relacionar con la alergia a látex en el personal de salud. De estos, la proteína de kiwi ácida es la que más se va a correlacionar con la alergia a látex en los pacientes, en el personal de salud. De igual manera, tenemos también las reacciones cruzadas que van a presentar tanto kiwi, aguacate con plátano y la cascanueces. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos involucrados en la alergia al látex? Existen dos mecanismos involucrados en la alergia al látex. Uno de ellos es el inmediato, que es el tipo 1, y el otro es el tipo 4, que es tardío. De van a depender, las manifestaciones van a depender de la ruta y de la frecuencia de la dosis de exposición. Ahora, la exposición va a depender del contacto de la piel mucosa o por inhalación. Depende cómo se vaya a presentar, es como va a presentar los síntomas. Entonces, vamos primero a hablar de lo que es la urticaria alérgica de contacto, que es una de las enfermedades que causa el látex. Esta va a ser una reacción mediada por IgE de tipo 1. Es la manifestación más temprana y más común de alergia al látex. Esta va a estar presente en el 60-80% de todos los trabajadores de la salud que están sensibilizados al látex y tienen urticaria en las manos, solamente en donde se utilizan los guantes. Estos síntomas ocurren siempre de 10 a 15 minutos posteriores a la colocación de los guantes de látex. Y se va a valorar aquí como es en la imagen que les acabo aquí está en esta imagen, que solamente es en el área del guante de látex. Pero en los sitios más alejados de la mano o donde ellos se tocan posterior al utilizar los guantes, pueden presentar urticaria también. Recordando siempre que el látex va a ser la causa de urticaria más común e ocupacional. Entonces, ahora vamos a cambiar a dermatitis por contacto por proteínas. Este mecanismo todavía no se conoce al 100%, pero se va a representar en una combinación de hipersensibilidad tanto tipo 1 como tipo 4. Las manifestaciones clínicas van a ser solamente eczema en área de contacto y el diagnóstico no es muy común y es raro que se diagnostique fuera del ámbito de los dermatólogos. Dermatitis por contacto, esta es una hipersensibilidad tipo 4, secundario a los aditivos utilizados en el procesamiento de látex. Va a aparecer aproximadamente 24 a 48 horas posteriores del uso de guantes de látex, manejo de equipos deportivos, zapatos o dispositivos médicos. Dentro de lo que es los productos, la fabricación de los químicos que utilizan para la producción de látex, es los carbamatos y 1,3-fenilendamina, que estos son los que van a ser los ocasionantes de esta enfermedad. Los pacientes aquí se van a manifestar más que nada con prurito, vesículas y liquenificación y el eczema. Entonces, tenemos nosotros 3 fases de las cuales nosotros vamos a valorar a nuestros pacientes.
va a tener una fase aguda, una fase subaguda y una fase crónica. Dentro de lo que es la fase aguda, esta se va a presentar 24 a 48 horas posteriores al contacto de lo que es el látex. Van a tener lesiones eritematosas y edema. Y aquí van a aparecer vesículas que rompen, que cuando se rompen dejan costras residuales y son las que vamos a ver solamente en esta fase. En la fase subaguda va a empezar la descamación. Posteriormente a lo que es las costras, va a empezar la descamación. Y en la fase crónica, pues ya va a predominar lo que es la descamación y la equinificación de la piel. Y ahora, para terminar de hablar de las causas más importantes, una de ellas pues es la anafilaxia, que esta va a ser la reacción más fuerte, más severa de hipersensibilidad tipo 1. Ocurre en entornos médicos como no médicos después del uso de productos a base de látex, el cual va a estar implicado el 27% de las reacciones anafilácticas después del uso de anestesia. Podemos nosotros también valorar que lo mismo, utilizar el látex dentro de la cirugía, el parto, procedimientos dentales o procedimientos ginecológicos es un factor de riesgo para poder presentar anafilaxia en nuestros pacientes con alergia al látex. Las causas de anafilaxia en los menores de 5 años, pues va a ser el utilizar globos, el inflar globos, el estar en contacto con globos, los chupones, que la mayoría son de látex, esta parte de acá arriba. Las raquetas que contiene esta parte de aquí son de látex o la pelotita que tiene el cordón también son de látex. El biberón, donde se chupa, es donde son el látex también. Y las almohadillas en las áreas de juego para que no se golpeen los niños también son de látex. Otras causas en mayores van a ser lo que son los extensivos para el cabello, el guante y los preservativos, que son los más comunes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a valorar en la anafilaxia? Pues obviamente, pues la obstrucción de la vía aérea, van a tener choque, pueden tener choque cardiovascular, hipotensión y angioedema generalizado. El globo cuando llega a tocar los labios, como lo fue en nuestra paciente, ella presentó edema de labios y edema de lengua y además dificultad respiratoria, que es algo que también los pacientes pueden presentar al momento de estar en contacto con el globo. Entonces, también vamos a hablar de las reacciones cruzadas, que es las reacciones por síndrome látex-fruta. Básicamente, estas son unas reactividades cruzadas mediante aeroalergenos y los alimentos. Estas son mediadas por IgE y el primer paciente que se describió fue en 1990 con una paciente que tenía alergia al plátano, que posteriormente se diagnosticó con alergia al látex. El 42 al 50% de los pacientes con alergia al látex pero van a presentar este síndrome. Entonces es importante conocerlo para poder evitar este tipo de anafilaxias posterior a la ingesta de los alimentos. ¿Y cuáles son los alimentos más comunes? Dentro de los alimentos más comunes se destaca el aguacate, higo, papaya, tomate y el mango. Y la anafilaxia secundaria a su ingesta puede ser la primera manifestación o la manifestación inicial que van a presentar nuestros pacientes tras la hipersensibilidad alimentaria. Entonces, la alergia al látex puede preceder la hipersensibilidad a los alimentos en la mayoría de los pacientes, pero puede ser viceversa también. Hay ocasiones donde la alergia al aguacate muestra hipersensibilidad también al látex. Y la alergia concomitante al polen es un factor importante en la determinación de los alimentos de origen vegetal sensibilizados en pacientes con alergia al látex. Entonces, el alergeno más implicado y más importante del síndrome de látex fruta es la aveína, que esta va a estar en lo que es el GB6.2. Digo, 6.02. Este es el alergeno mayormente presente en el personal de salud, igual en los trabajadores de goma. La quinasa de clase 1 derivadas de plantas contienen N-terminales y estas tienen altas similitudes con la secuencia de la aveína, denominándose dominios similares de la aveína. Estos son responsables también de lo que es el síndrome látex fruta. Dentro de los alergenos más responsables de la reacción cruzada, pues va a ser HEP5 con kiwi, la proteína ácida del kiwi. HEP6.02 con aglutinina del germen de trigo, endoquinasas del aguacate, castaña y plátano. El HEP7 con la papa, HEP8 con polen, pastos y malezas, HEP9 con hongos, HEP11 con plátano y aguacate.
Entonces son múltiples alimentos que nosotros también tenemos que estar vigilando y poder evitar para poder disminuir el riesgo de esta enfermedad. Entonces, también existen lo que son las hipersensibilidades a alimentos de alergia al látex y se pueden agrupar en 5 categorías. De estas, entre más arriba estén, más comunes son, entre más abajo, solamente se han descrito en pocas ocasiones. Las asociaciones más frecuentes, que es el grado 1, va a ser con plátano, aguacate, kiwi y castaña, que son las más comunes y las que más se han denominado en toda la bibliografía. El grupo 2 son solamente asociaciones significativas, pero son descritas solamente en ciertos estudios. Este va a ser los mariscos y la patata. En el grado 3 son comunes, pero no hay múltiples estudios que puedan involucrarlo, que son la papaya, tomate, piña, fruta de pasión, mango, higo, fruto seco, melón, frutas rosáceas. Y el grupo 4 son asociaciones menos comunes, que es la guayaba, pescado, zanahoria, pera, fresa, cacahuate, pimiento y uva. Y con casos aislados, denominados solamente en un caso clínico o 2, solamente va a ser con coco, orégano, salvia, corteza de candurango, leche, espinaca, entre otros. Ok, entonces para hacer el diagnóstico de la alergia al látex, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues para empezar, la historia clínica es la piedra angular para establecer el mismo diagnóstico del TAC, identificando siempre los factores de riesgo que van a presentar nuestros pacientes, los múltiples procedimientos quirúrgicos, hospitalizaciones diversas, si tienen alguna otra comorbilidad, alergia alimentaria a los alimentos que le habíamos comentado, correlación entre la exposición al látex y la aparición de los síntomas, que sea inmediato o tardío, como ya les habíamos comentado previamente. Entonces, tenemos que valorar también dentro de nuestro paciente la historia familiar de atopia. Si en dado caso hay alguien en la familia que tiene rinitis alérgica, dermatitis atópica, asma, alergia alimentaria, a los grupos más comunes, que es el aguacate, plátano y kiwi. La historia de procedimientos quirúrgicos o dentales, como ya les había comentado, más de 5 es un alto riesgo de presentar alergia al látex. Identificar la sintomatología que puede causar el cuadro con los niños al estar jugando con globos o juguetes con látex. Y en los trabajadores de la salud, que más predomina la alergia al látex. Las pruebas cutáneas es el método de elección para confirmar lo que es el diagnóstico de alergia al látex, el cual tiene una sensibilización del 93%, sensibilidad, perdón, del 93% y una especificidad del 100%. Y ellos van a tener un riesgo de anafilaxia del 0.02% al momento de hacer las pruebas cutáneas. Hay que valorar la reacción cruzada junto con lo que es el plátano, kiwi, papaya, aguacate y castañas. También se puede utilizar lo que es la determinación de la IgE sérica contra el látex. Esta va a tener una sensibilidad de aproximadamente 97% con una especificidad, perdón, del 83%. Estas son de elección cuando las pruebas cutáneas no están disponibles o no las podemos utilizar porque el paciente está tomando algún medicamento. Las pruebas de parche solamente van a valorar lo que son las reacciones de hipersensibilidad tipo 4. La prueba de activación de basófilos, esta es una citometría de flujo que va a evaluar el grado de activación celular después de la exposición a un estímulo, que tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 91.7%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Cuando la historia clínica tiene sugestión de lo que es la alergia al látex, pero las pruebas cutáneas y las pruebas de laboratorio, todas salen negativas. Pues existe la prueba de guante, que es la prueba de reto más importante y esta evalúa la respuesta, la capacidad de respuesta del tejido diana en condiciones controladas. ¿Y cómo la vamos a utilizar? Nosotros le ponemos en un ámbito controlado un guante de látex para poder valorar si llega a presentar síntomas o no, que fue lo que nosotros utilizamos con nuestro paciente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora, posteriormente, el diagnóstico del síndrome de látex fruta? Pues para esto nosotros tenemos que determinar una prueba cutánea con la fruta seca, ya sea kiwi, plátano, castaño o aguacate. El 80% van a tener concordancia con el diagnóstico clínico y se analizan distintas frutas por separado para no crear falsos negativos o falsos positivos. También podemos utilizar lo que es la serología mediante IgE específica. Esta, más que nada, se va a valorar que tiene el aguacate un 80% de posibilidades, el plátano 50% y el kiwi 20%.
Dentro del tratamiento, pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para prevenir o iniciar el tratamiento? Pues para empezar es la prevención, que es el tratamiento más eficaz y el único tratamiento que nosotros podemos ofrecerle a nuestro paciente que en realidad lo evite, ¿no? Prevención primariamente la evitación, y en caso de requerir evento quirúrgico se tiene que avisar a todo el personal que va a estar involucrado en el procedimiento que el paciente tiene una alergia a látex. Evitar utilizar el equipo o el instrumento médico que tenga el uso de látex, que sea todo libre de látex, que sea de preferencia el primer evento quirúrgico del día, o si es un evento quirúrgico subsecuente que ya se utilizó la sala, esperar 90 minutos entre eventos quirúrgicos para poder realizar la cirugía, y se tiene que premedicar siempre los pacientes con antihistamínicos y corticosteroides 72 horas previas a lo que es el evento quirúrgico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos ya con nuestro paciente? Pues obviamente tenemos que hacerle educación, enfatizarle la alergia al látex, de qué se trata, cómo es, qué es lo que tiene que estar evitando, conocer dónde pueden estar presentes los látex y cómo evitarlos. Y si ingresa al hospital, ellos tienen que identificarse con un brazalete que es alérgico o con alguna otra cosa que indique que él es alérgico a lo que es el látex. Dentro del tratamiento sintomático de nuestros pacientes, nosotros tenemos que valorar la función y las manifestaciones clínicas que están presentando ellos. De igual manera, tenemos que valorar la gravedad y empezar el tratamiento oportuno en base a lo que ellos están presentando. Entonces, esto puede incluir tanto antihistamínicos, estabilizadores de los mastocitos y antagonistas de los receptores de leucotrienos. En caso de presentar asma inducida por el látex o asma ocupacional, nosotros tenemos también los broncodilatadores de acción prolongada, corticosteroides inhalados o su combinación. Y las reacciones dérmicas, estas las podemos tratar con lo que es las cremas con esteroides. Dentro de la prevención primaria, pues como ya les había comentado, que es la base, el pilar del tratamiento, tenemos que reducir la exposición al látex, prevenir la sensibilización en trabajadores susceptibles y en población en riesgo, que son los del área médica, los del área de la salud, el evitar el uso de guantes de látex. Existen otros guantes que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, sustituirlos con los guantes de vinilo, nitrilo, los guantes de tactilón, estrileno y butadieno. En los niños, pues atópicos que nunca han sido sometidos a alguna cirugía, pero pueden estar sensibilizados, hay que también evitar lo más posible el contacto con el látex en sus hospitalizaciones. Durante la prevención primaria, evitar también la toma de sangre con guantes de látex. Aplicación de vacunas, hay que estar valorando que también sean otro tipo de guantes lo que se le está aplicando. Y en las consultas dentales también que el dentista utilice otro tipo de guantes. Entonces, en los pacientes sensibilizados o alérgicos, hay que educar a los maestros en la escuela y en el personal que va a estar involucrado con los niños sobre la alergia al látex. Identificar la exposición de látex, valorar cuáles son los juguetes que ellos pueden estar más sensibilizados. Y obviamente, como les había comentado en la diapositiva anterior, el brazalete no es una mala idea, al contrario, es algo que se puede valorar muy rápido y es algo que todos los niños pueden portar. Y de entregar lo que es el plan de acción de la anafilaxia, en dado caso de que ellos lleguen a presentar el contacto con el látex. También existe lo que es la inmunoterapia en alergia al látex. Esta es meramente sublingual, mejora las reacciones cutáneas como síntomas de rinitis, y aparte también mejora lo que son los síntomas de rinitis alérgica y asma. El punto determinante de la inmunoterapia látex es la elección correcta de lo que es el perfil alergénico que constituye el látex, y así nosotros poder administrar ese alergeno a nuestro paciente. Estas no van a modificar lo que es el IgE sérico ni la IgG4 o las pruebas de activación de basófilos. La administración del alergeno es en dosis recurrentes y van a ir incrementando conforme vayan haciendo las dosis. Va a tener un cambio de polarización de células T colaboradoras de TH2 a TH1, perdón. Y este cambio va a ser mediado por lo que son las células T reguladoras con producción de interleucina 10 y factor de necrosis tumoral.
También se han reportado en ocasiones con la administración de la inmunoterapia en pacientes con alergia al látex el riesgo de presentar esofagitis eosinofílica. La única cosa mala pues es que en México no se cuenta con el extracto de látex para poder iniciar la inmunoterapia. También hay otro tratamiento que es la terapia anti-IgE, que es utilizar lo que es el omalizumab, y solamente hay 2 estudios que yo encontré. El primero es para alergia ocupacional al látex y el segundo son pacientes con síndrome de látex fruta. En estos pacientes pues se les administró el omalizumab y demuestran que el tratamiento con el anticuerpo monoclonal tiene una actividad antialergénica ocular y cutánea. Más sin embargo, al momento de suspender nosotros el omalizumab, vuelve a llegar a presentar otra vez el riesgo de alergia al látex. Entonces, como conclusiones, tenemos que las reacciones alérgicas al látex han incrementado en los últimos años. Ya sabemos por el cual nosotros hemos estado utilizando el látex más a menudo. Algunos otros materiales de que hemos estado en contacto. Vigilar las reacciones cruzadas con proteínas de fruta y vegetales, por ejemplo, el aguacate, papa, plátano, tomate, castaña y kiwi, que son los más importantes que tenemos que estar vigilando. La terapia biológica ayuda a disminuir la sintomatología y puede ser un tratamiento potencialmente curativo, pero todavía se requieren más estudios acerca de esto. Y el pilar actual del manejo de lo que es la alergia al látex, pues va a ser el evitar el látex a todo momento. Muchas gracias.